Está bien. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, María Fernanda. Buen día. Buenos días a ti, un saludo a las personas que seguirán este nuevo ciclo y bueno, espero que estés muy bien y dispuesta a hacerlo porque son siempre temas muy interesantes que piden las personas, ¿sí? Sí, muy bien, estoy lista. Estás lista y súper entrenada, así que si estás de acuerdo, cierra los ojos y voy a Sí, contar nada más que de 5 a uno para que te relajes. 5. Te vas relajando. 4. Vas en profundidad. 3. 2. 1. ¿Me escuchas, Alejandra? sí. Muy bien. Vamos a iniciar este ciclo 55 y te voy a preguntar ante todo, ¿qué puedes sentir o percibir sobre la palabra muerte? Imágenes, símbolos, percepciones. Bueno, veo miedo en palabra, veo las calaveras, la muerte es como lo imagen como una figura femenina Mm, también y en figura masculina también, las dos. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos biológicos que se activan durante la fase de cada transición? Es como inseguridad al no saber qué prosigue y sienten una angustia, miedo a, a lo desconocido. Bueno, supongo que esto no será en todas las personas más conscientes tal vez no, ¿no? Sí, veo unas personas en el hospital y unas como que si quieren esa parte para descansar su cuerpo y otras tienen mucho miedo, es como no se quieren ir como si se agarraran de las camillas. Eso es lo que me llegó. Entonces los mecanismos biológicos que se activan durante esta fase, inseguridad, angustia y miedo, pero biológicos, Es como un proceso natural. ujú, Dicen que algo que tenía que suceder. claro. Solo que en el momento que empiezan a sentir ese acercamiento a ese momento es como no lo esperaban o unos lo esperan con ansia, pero el alma es como que se empieza a desprender Ujú, y empieza a tener como esa conciencia. muy bien. ¿Pueden estos mecanismos cambiar en relación con el tipo de muerte o permanecer inalterados? No, si están unos manipulados. Se me presenta como un accidente, eso es como algo que no estaba esperado, entonces el alma queda con una emoción muy Ajá, de mucho miedo, su energía se pone muy alterada y ajá, veo otras de cuando se muerte natural, sí, que se quedan dormidos, ellos como que algo que ya anhelaban, como dejar este ajá, plano. Y luego se presentan, en el hospital es como muy variable. sí, Hay unas que quieren como luchar por seguir y otros ya no quieren. Ahí es, pero se sienten como solos, como abandonados en los hospitales. Es mm, diferente las percepciones. ujú. ¿Cuáles son los mecanismos de actividad cerebral o neuronal y cómo funcionan o actúan durante el proceso de la muerte? Estoy viendo, por ejemplo, a un niño Sí, que tiene alguna enfermedad y él es más ligero, es como no es tan apegado a la vida. ajá, Mm, sí tiene miedo, pero no es un miedo.
tan potente. Ajá, Es, es por lo que la información de los de afuera que lloran, de ver a sus padres tristes, sí, entonces es algo como que él dice, bueno, es que yo eso ya sabía que iba a pasar, como más tranquilo. Lo veo en un caso de niños con cáncer, porque estoy en ese departamento del hospital. Y luego estoy viendo personas que están ya como desahuciadas. sí, Ahí sí es como tienen miedo de dejar como pendientes y su parte mental está como muy preocupada. Veo personas que tienen como propiedades y también están con esa angustia de que no se pueden mover, y dónde quedará todos sus bienes. O sea, es como hay muy diverso toda esa energía y en la muerte es como muy marcado y se lo están llevando como que se lo llevan a la muerte, ese sentimiento. Es como una frecuencia. ajá, Y otros están como en paz, como que ya saben que van a ese paso y no tienen miedo. Son muy pocos, ¿eh? sí, Pero sí hay gente que está como en paz interior y, y es como un proceso natural, como cuando nacen. No, lo comprenden muy bien, su conocimiento espiritual, se podría decir, o sí. energético, es como un deseo también de que ya terminó este proceso o esta vida. eh, Así lo interpreta. Ujú. Pero fíjate que esta pregunta habla de los mecanismos de actividad cerebral o neuronal, además de lo que me decías que es más bien del punto de vista emocional, ¿no? ¿Cómo actúan durante el proceso de la muerte estos mecanismos de la actividad cerebral? Se empieza a desconectar todo el cerebro. Es como, Ajá, como si se apagaran foquitos ajá, y cada foquito es, por ejemplo, según la enfermedad sí, o ajá, según el caso. ah, Por ejemplo, el cáncer, sí, como es también emocional, es sí, la parte del cerebro y empieza donde está afectado el, el cáncer, donde está enfocado en sí, algún órgano, sí, empieza a desconectar y se empieza a expandir esa energía y el dolor físico y simplemente acelera la parte mental, ajá, esa desconexión. Es como si se apagaran como conexiones, son como electricidad, sí, se va desconectando, pero todo es del cerebro, sí, todo está el mecanismo en el cerebro. sí. En efecto, acá tenemos la otra pregunta que sigue, que dice, los estudios científicos muestran que las neuronas aprovechan las reservas de energía existentes antes de que se apaguen por completo y se mantienen vivas durante unos minutos cuando ya no reciben oxígeno como resultado de la reducción del flujo de sangre al cerebro. La pregunta es, ¿percibes esa condición como real? Sí, pero antes de eso, como 24 horas antes, Ajá, el cerebro como manda esa toda la batería que le queda, es sí. como toda la energía y el cuerpo se empieza a sentir bien en la mayoría de las veces. Sentir Y es bien, como, dijiste, sentir bien sí, el cuerpo. sí, se siente el Ajá, cuerpo bien como para sí. desprenderlo Ah, y antes de que se desconecte, suelta como la última energía sí. y se desconecta y Ajá, queda todavía nada más el cerebro como apagado, pero varios órganos siguen con esa energía, por eso ellos creen que todavía tiene funcionamiento. Varios órganos todavía siguen como vivos, sí. pero ya no manda la energía del cerebro, solamente se quedó con poquito energía y sigue unos minutos hasta que deja de respirar y el corazón se para, los pulmones, pero es que se sienten caliente todavía el Claro, cuerpo. claro. Y al sentirse caliente es una percepción de sentir que todavía sigue vivo, pero no lo está, solamente está desconectado del cerebro a lo físico. Y la parte etérica es como se sale el alma. Ahora vamos a Así. llegar a eso. Ujú. Estábamos diciendo en esta quinta pregunta
antes de que se apague por completo, si estas reservas de energía se mantienen vivas durante unos minutos cuando ya no reciben oxígeno. Entonces, la pregunta que te hago ahora es, ¿por qué las neuronas necesitan oxígeno para funcionar correctamente? Observa el proceso desde el punto de vista energético. Sí, la parte energética es la que le da como el funcionamiento al cuerpo físico. Es como la batería, si no está el alma, se sale y se desconecta el cerebro. ¿Me repites esto del alma que no te entendí? Sí, es como La el alma se esencia. sale, la esencia, Sí, la parte sutil se sale, es como como que se desprende del pero cuerpo y toda, deja el esqueleto de sí, pero las neuronas ya se apagaron ahí. no, hasta Ah, que sale el alma. ajá, muy La bien. parte sutil hasta que sale, es como la batería la que está en conexión. Sí, 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 sí. Esa es la Pero veo, si veo, por ejemplo, una persona que le da un infarto, Sí, lo mantienen vivo, eh, artificial, pero el s- alma está afuera y es como si el alma o la parte sutil está como resistiéndose y de algún momento se regresa y, y cuando regresa es como que reacciona el cuerpo, aunque esté el cerebro en funcionamiento, pero es por lo artificial. Mientras los pulmones estén en funcionamiento, el cerebro sigue como funcionando, pero no puede, no tiene control de su cuerpo. El cuerpo no se mueve, es como está vacío. y en este caso la esencia está allá afuera totalmente o Está fuera, sí, está totalmente, fuera, totalmente fuera. pero no separada del todo. No, deja, porque la conexión que tiene de que lo permanece en vivo con esos aparatos es Sí, como un pequeño hilo de claro. resistencia. Ujú. Ujú. Ahora bien, ¿qué le sucede a este cuerpo emocional cuando percibe que abandona el cuerpo físico? ¿Qué le sucede? Sienten, unos sienten como liberación, Sí. otros todavía miedo y se quieren meter, como si quisieran Ah, meterse otra vez al cuerpo. porque se dan cuenta. Sí, que ya no pueden entrar. O sea, ya saliendo ya no pueden tan fácilmente entrar cuando se Claro. desconecta el cuerpo y se para. Em, pero ha habido casos que sí, porque estoy viendo que algunos casos sí volvió a como a despertar, pero es muy, muy extraño que suceda eso. Pero esto que dices, le estaban haciendo las maniobras llamadas de resucitación, Resucitas. Ujú, lo que sí, dicen los médicos, le estaban sí, haciendo el masaje cardíaco y entonces en ese caso la esencia regresó. sí. En ese trance que ellos están resucitando, el alma viaja. Ajá, Unos viajan y empiezan a ver como toda su vida ese túnel y sí, sí. unos muestran. Y muchos dicen, no, todavía no. Alguien le dice, en algunos casos les dicen que todavía no es su tiempo y se regresan. Y en otros ellos deciden ya irse. Ujú. Esto era el cuerpo emocional. Ahora vamos a ver qué le sucede al cuerpo etérico cuando ocurre la muerte física. Cuerpo En algunos, etérico. sí, en algunos casos es algo que ya, ya como que ya lo sentían, ya lo percibían y no se enganchan con lo emocional, el dejar a las personas, el acompañamiento, el apego, y eso les cuesta trabajo en algunas partes sutil desprenderse y irse a otro, a donde deben de ir, a otro nivel de dimensión, y Ujú. hay unos que se quedan ahí en su casa, siguen como su rutina. Por ejemplo, los que están en el accidente, unos no sabían que habían fallecido y ellos siguen creyendo que ahí están, Pero se dan como cuenta repitiendo. de que no pueden interactuar con el resto de las personas. Algunas, algunas, algunos sí y algunos no se dan cuenta cómo van siguiendo los días en la tierra, porque ellos no tienen ya día. Claro. Es como que es un solo instante, se Ujú. empiezan a dar cuenta. De hecho, veo cuando están como velando, Sí. es cuando muchos ahí reaccionan y se ven ahí acostados, y es cuando Ah, dicen, oh, entonces estoy muerto. ajá. Eh,
ahí es un impacto como más fuerte en algunas ocasiones. En otros sí se ve en el hospital que están en el quirófano, Sí. cuando ven que han estado intentando de revivir el cuerpo y el cuerpo ya no responde por Ujú. alguna operación, cuando veo que se desangra, algún paro, así ya no pudo, el alma está afuera esperando que el cuerpo reaccione y poder volver a respirar o como activarse, y no, es como se siente como que ya terminó todo ahí y que prosigue. Otros sí saben, están como familiares, reconocen que van por ellos y se van con ellos. Es muy relativo todo. Hay muchos S- casos. Ajá. Esa va a ser una pregunta que había pensado para cuando terminemos las del protocolo. Ok. ¿Qué sucede energéticamente un momento antes, durante y después de la muerte? Unos ya como que ya presienten, es como que se siente. Eh, Energéticamente, sí. sí, otros ven como la imagen de la muerte, Ujú. les invade el miedo. Ajá. eh, Unos ven como esas entidades y como sombras negras y empiezan a sentir mucho temor. Otros sienten como esa luz que los está esperando. Esto que dice sería un momento antes, ¿verdad? Sí, antes Lo de las en casi, sombras. Ajá. sí, empiezan a, como que se Antes de empiezan, fallecer, sí. muchos como que dicen, está delirando, Sí, sí, pero es es que se verdad. está desprendiendo y empiezan a ver familiares, como Ajá. esa quinta dimensión, Sí, donde empiezan a visualizarlo y ellos, muchos es por el medicamento. sí, También veo gente que está en drogadicción, que están por tiempo en morir sí. y también sienten mucho temor, es como si los apretaran, no sé, como si los jalaran de su cuerpo y sienten mucho miedo. En esos casos de estas personas que tienen vicio, Sí. es como si lo jalaran a su alma del cuerpo, Ajá. en ese caso, esas entidades. Las Eh, entidades. Sí, te iba sí, a preguntar, ¿quiénes los jalan? ¿Quiénes los sí, esas tiran? entidades los jalan del cuerpo y se colapsan y muere el cuerpo físico, pero los atrapan y se van con ellos y por eso tienen mucho miedo. Es un miedo incontrolable que no pueden en esos casos. En un hospital el miedo los invade, pero porque no saben qué va a seguir, a dónde tienen que ir. Mm, en el caso de los niños es como algo que ellos van a una luz. Ellos sí saben, ellos están muy tranquilos. Es como que van todos a un espacio de como un jardín, así lo manifiestan la mayoría, porque dicen que son como almas puras Ujú. y se van, hay como la mayoría se van a esos lugares. Otros se quedan con sus mamás porque las mamás les lloran mucho, pero cuando los sueltan se van como a ese lugar más, una dimensión mucho más ligera. Ujú. No está tan densa, se ve más claro como ese jardín. Personas que ya tienen, que ya saben que lo que sigue en cualquier momento sigue la muerte es como que se están despidiendo de su cuerpo y como que le agradecen a su cuerpo físico la existencia. Es que es un lapso como que entre ellos mismos saben que se van solos. Y son diferentes caminos para cada quien, ninguno es el mismo, son muchos caminos diferentes. Muchos por sus creencias se Claro. van a una cierta religión, otros por sus libertades o creencias personales de libertad, veo que se van a su propio planeta. Otros se quedan en sus casas donde vivieron en esta existencia. Es como una resistencia. Ujú. Son las tres principales que me muestra. Muy bien. ¿Te muestra quién? Lo que es la muerte en general de las personas, Ok. cómo lo perciben. Entonces, lo que tú viste
abarca un momento antes, durante y después de la muerte o hay algo más? Después de la muerte, lo último que dijiste, ¿verdad? Sí, es que es muy extenso. Como no Ajá, me voy con una sola, entonces me muestra así como en lo que es más común, ajá, eh, por creencias religiosas, otras por creencias individuales, otras porque ya están despiertos y se van como a sus espacios claro. etéricos. Entonces es como lo más principal y otros andan ahí como vagando. Ujú, em, pero y otros porque se los atrapan. Por ejemplo, estas entidades que veía, ese es otro camino, pero son específicos por contratos. claro, Solamente llegan por ellos y se los llevan. Son como unas claro. entidades, unas sombras negras Sí, y sí, se van con ellos. sí, sí, sí. Es muy relativo todo. Sí, por supuesto. A ver, vamos a la siguiente pregunta, Alejandra. ¿Puedes contarme detalles sobre la energía que sale del cuerpo físico en el momento de la muerte? ¿Qué ves? Energía. Sí, veo unas son energías ya muy como densas de cansancio, Ajá, según cómo están en esa emoción. Si están tristes, la energía de esa parte sutil sí, está como pesada, no sé cómo ajá, explicarlo, está como gris sí. por la culpa, el miedo, no, como si no elevara su esfera, Es el como momento si en no que sale la energía del en que cuerpo. sale y ya tiene que como seguir el siguiente proceso, es como su energía es como más, como despacito, no sé cómo Si la decirlo, es persona como está muy lento. triste, ok. Si la persona Sí, está consciente, ¿qué pasa? No es se eleva más pesado. rápido, se Ajá, eleva. Es como más, como si fuera una esfera muy ligera y se ujú, eleva totalmente a su frecuencia un poco más. O sea, yo lo veo alta ajá, muy bien. y son diferentes dimensiones. Salen Ajá, como burbuja es que se compactan, es como una burbuja. Muchas traen como hilos de conexiones sí. de que se fueron con esas conexiones y son las que como si se jalaran hacia abajo. Ajá, sí, 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 sí. Muy bien. Vamos a la siguiente. ¿En cuál de estas tres fases, antes de la muerte, durante y después de la muerte biológica, el alma decide abandonar el cuerpo y por qué? La mayoría todos son por contrato. Ajá, Y unos son por muy pocos por voluntad propia. Eso nada más las personas que tienen como el conocimiento de evolución, ellos eligen cuándo irse, pero se puede decir que el 98%, ajá, el 97% es por contrato. sí. Y la pregunta dice, ¿en cuál de las tres fases el alma decide abandonar el cuerpo? Significa que debe haber personas que lo hacen antes de la muerte, pregunto, otras durante y otras después. Yo también imagino que la muerte es cuando la dictaminan los médicos, encefalograma o electrocardiograma, ya que no tiene línea, que es una línea chata, ¿no? Sí, pero esa es la parte física. Sí. El alma es la que decide a verse, por ejemplo, el contrato le dice que Ah, la muerte física tiene que estar tal día, independientemente que el médico lo de las haya. tres fases que dijimos, independientemente, Sí, ajá, ¿qué sí, más y ves? hay almas que se resisten a irse, aunque en el contrato decía que esa fecha iba a morir, como la fecha que nació. Ah, Es como un comienzo y un final, solo que hasta ese momento que de la muerte recuerda que ya estaba como marcado. el alma recuerda en el momento en que le llega que esa era su En fecha. algunas, la mayoría sí reconoce que ahí está el contrato cuando vienen por él o, o sabe que ya ese era su final, por eso muchos se resisten. Muy bien, Pero es como que le llega alguien y le dice, en tu contrato ya estaba que ese día ibas a morir, entonces claro. deja ya ese cuerpo, ya vente, vámonos. Eso lo veo como unas entidades que se acercan como blancas Ujú, sobre sus creencias religiosas. Son las que les ayudan a que ya se vayan con ellos, porque ellos son los que siguen con esos contratos. bueno, En eso de ayudan otras, es entre comillas, ¿no?
Sí, pero muchos desconocen, Claro, siguen con esas creencias. Son los hilos que te decía que estaban con claro, como esas almas conectadas. claro. Y otras es como una resistencia, veo de frecuencias bajas que tienen conexiones con seres y entidades con obscuros. Ujú, Ellos no se resisten, no se quieren ir con ellos, pero los jalan sí. y son contratos que tienen con ellos. Hay un poco de literatura sobre este tema. Eh, si no me tienes que decir nada, paso a la siguiente pregunta. Me Pues contestaste, ¿no? Esto ya. sí, ujú. ¿Qué hace el alma cuando sale del cuerpo? Un poco ya me lo dijiste, pero es una pregunta específica. Si es que siempre hace lo mismo, ¿no? Creo, no sé. Sí, siempre hace lo mismo. Es como, ¿Qué es un hace? proceso muy Cuando metódico. sale, ¿qué hace del cuerpo, Pues solamente se desconecta del cuerpo físico Sí, y uno sigue como su camino, su proceso de los contratos o de esa luz. La mayoría se van a ese túnel de luz que les marcan y se va directo, como que caminan y van viendo todo su pasaje de esa vida, lo bueno, lo malo que hicieron. ese túnel está marcado por alguien. Alguien es el Sí, gestor del túnel. sí, por las creencias Claro. que les han inculcado en la tierra, entonces la mayoría está como deseando un lugar donde sigue, como el siguiente paso, como el siguiente camino. Y como lo ven muy, muy luminoso, les da como esa tranquilidad de que ya sigue ese paso donde su alma debe de seguir la mayoría de las personas. En otras no tienen esa posibilidad, es como que se lo sacaran de esa elevación Sí. y veo esas entidades que se los roban. En otras hay como muchas líneas, otros es como unos deciden irse por su camino, veo que las almas se van como a su espacio, unos se quedan como en la nada, o sea, en el espacio, Estos por que fuera de la deciden, tierra. los que Sí, deciden porque no están sí, interferidos o por no, qué. porque no tienen una creencia, Ah, mm, no, solamente creen en ellos mismos, o sea, como ajá. en el todo, en Y el prepararán universo. una creación propia, tal vez, ¿no? Propia, exacto, ellos se van a su propio espacio. Ajá, Veo otras creencias es que son muchas religiones claro. y cada religión tiene como su forma. Unos veo como escaleras, en otros veo como si fuera como un tapete. No Ujú, sé si es de la India, no sé, es que desconozco eso, pero veo como un tapete, como si fueran reyes. ajá. Pasan y se sienten que los reciben como reyes y son pues sus creencias religiosas. Es que yo lo llamo como religión porque es como una forma de seguir con ese grupo de personas. Ujú. En otros veo también como, se puede decir como sectas. Es que A ver, ¿qué se ve, ves? me dice sectas y se ve, es otro grupo de personas, pero que también tienen esas conexiones y simplemente vuelven otra vez a regresar a ese lugar. Ujú. Es como, no es que sea algo malo, sino que las caras o las entidades que están ahí son conocidas de esa alma. Es como si Ajá. ya supieran que tienen que ir, como si los recibieran porque los están esperando, o sea, para que no se les... Es como una granja, como te digo, es Sí, como sí. que cada quien está esperando por dónde se van a ir, esperando que suelte el alma y no le roben ese ganado a otros. Muy bien. Es que es como muy curioso verlo. Sí. La pregunta que sigue es, ¿de qué parte sale el alma y por qué? ¿Qué ves? La mayoría sale del pecho, Ajá. como si se saliera aquí, se desprende Ah, una luz, pero realmente salen de diferentes, por donde ellos quieran salir. Unos lo sacan por la espalda, ¿y por otros salen qué? por los pies, En las regresiones muchas veces sale de la cabeza. ¿Por qué? pero es que están conscientes. Es como si salieran como de su este chakra, del chakra coronilla, O sea que salen. la parte de la que sale el alma tiene una explicación según el grado de conciencia. Sí, unos salen por acá arriba Ajá. de la coronilla, pero está muy ligera. Em, Unos salen por aquí del pecho, veo que Dijiste, sale la suave. mayoría dijiste del pecho, ¿sí?
Sí, la mayoría. Ajá. Ujú. O sea que la explicación es esa, o hay algo más. No. Es que, o sea, en proporción de porcentaje, Sí, se puede decir que todos salen, la mayoría, unos salen por los pies, otros ajá, salen por la espalda y ajá. muy pocos salen por esta parte de la coronilla. Muy bien. Pero es porque tienen una como un equilibrio, no sé, está Claro, su energía muy ligera y es como si agarrara toda su energía y sale desde sus pies y sale como limpia hacia arriba, muy bien. como su elevación es Entiendo. diferente La pregunta que sigue, y estamos casi terminando, Alejandra, durante la transición, ¿hay conciencia de la transición dimensional? ¿Sí o no? Yo creo que sí, Para todos, sí, sí saben que esto iba a suceder. Su parte sutil lo sabe. hay Aunque conciencia, la eso, parte mental no, hay no conciencia de siempre. la transición dimensional, ¿sí o no? Ok. Después vamos a volver con las preguntas libres, porque ya me apunté lo que me habías dicho antes. Entonces tú dices que sí, y si es así, ¿de qué depende? De la propia persona. Pero todos tienen Es esta ella misma. conciencia, todos tienen Sí, esta conciencia. todos tienen la conciencia. Ok. Lo sienten, lo perciben, ellos saben. Pero como es un momento como irreal, no sé cómo, Ajá, eso, porque pues realmente no es este cuerpo ellos, sino es esa parte sutil. sí, Entonces vuelven a como a reconectarse con ellos mismos. Es como es cuando vuelven a entrar en su propia energía, como que se vuelve a juntar su energía, esa esfera. Simplemente esa esfera entró dentro de este cuerpo y se les olvida que son esta parte energética antes de este cuerpo. o sea que Entonces, cuando depende. se desprende, es cuando ya saben que vuelven a integrarse otra vez como esa energía. Muy bien. Bueno, fíjate que con esta pregunta terminamos el protocolo, pero Okey. yo me había preparado algunas, Ujú, solo que, a ver, tú dijiste, bueno, vamos con lo que escribí y luego sí, que tal vez esté incluido. ujú. A ver, algo ya respondiste, porque yo había pensado que tal vez sorprenda ver en las sesiones de hipnosis en general que cuando la persona deja su cuerpo y se le pregunta qué hizo o a dónde fue, yo había escrito, no suelen verse familiares o amigos ya desencarnados que están esperando a esta persona. Esto lo digo por las sesiones ya publicadas, cuando se va a una existencia anterior y se pregunta por dónde salió tu esencia y dónde fuiste. ¿Qué me puedes decir de esto? Porque antes me dijiste que sí, No, yo que... sí veo. Cuando Ajá, están cuando lo están velando, sí, hay almas que sí se dan cuenta que están los familiares y los que están llenando, desencarnados, ¿no? los desencarnados. Me Ujú. refiero a abuelitos o padres o amigos que ya hayan pasado de este plano, Sí, pero ven a los vivos y ven a los muertos. sin Y es cuando distinción. se dan cuenta, sí, es cuando ellos se dan cuenta que entonces no están en ese plano físico, es Mm, como un impacto. Entonces el alma se da cuenta, la parte sutil se da cuenta que ya no está en su cuerpo ujú. y empieza a ver como en algunas ocasiones como esas personas que ya conocen como un abuelo, una madre, alguien Pero que son ya las los, esencias de estos familiares últimos. la mayoría sí, Ajá. se van, es como si los esperaran, los ¿Sabes acompañan. cuando fallece algún anciano que se queda viudo y dice, ahora no veo la hora de que llegue, que yo también pase para que ella o él me esté esperando, ¿no? Se ve en las películas, realmente es así. Sí, cuando Sí. están en ese proceso de todavía seguir cuando va como elevar su energía, sí, es como si los acompañaran, pero cuando él ya decide, o sea, como irse, se van como a ese túnel, como a esa luz, Ujú, se van, pero ujú. se van solos, ya no están los Eso es familiares, lo que es se como, ve generalmente en las sesiones, sí, que se van sí, solos. se van solos, ahí Sí, sí se van, ajá, muy pero bien. en el trance de que él decide irse, todavía está.
em, viendo esas dos dimensiones. Sí. Muy bien, voy a ir con una frase que tal vez no guste a la audiencia. Pero es una frase insólita. Es una frase papal de este papa, pero es insólito que un papa haya dicho lo que haya dicho. La frase en sí misma puede ser extremadamente sencilla, pero le vamos a preguntar a Alejandra qué siente, porque el papa dijo alguna vez, estoy convencido de que nadie se muere en la víspera. O sea que cuando uno desencarna, porque tenía que desencarnar, ¿qué te llega, Alejandra? Más allá de que lo haya dicho el Papa Francisco. Es como un estado de conciencia. Es como que nadie se escapa de este mundo. Pero No la sé, es fecha, que el día, la hora, el año, ¿tiene que ser ese o es los nosotros? contratos. Sí, es como el contrato que haces, que está marcado. Pero hay seres humanos que pueden ir escribiendo su historia cada día. Sí, los que tienen ya una conciencia libre, Ujú. ellos rompen con esos contratos, entonces pueden decidir No sé, creo que hay cuándo. monjes budistas que dicen ahora voy a desencarnar. Bueno, no sé mucho de budismo, pero hay No, casos. tienen contratos. Ah, bueno, muy Es bien. otro tipo de línea. O sea, ellos Ajá. sí tienen con un cierto libre albedrío de decir cuándo fallecen, Ujú, pero van a esa misma línea, vuelven a repetir como ujú, ese grupo de ujú. personas, Muy bien. A porque pro- siguen reencarnando. No, o- no son tan libres totalmente, porque si fueran libres no tendrían que ir, no reencarnarían en la misma creencia. Ujú. Enseguida vuelvo sobre el tema, porque antes, ahora que dije la frase insólita del Papa, hay otra que él también dice, pero que se conecta con lo que dijiste tú de las personas mayores, ¿no? Los niños que se preocupan por sus bienes, lo que tienen que dejar cuando se dan cuenta de que están muriendo. Que el Papa dijo varias veces, la mortaja no tiene bolsillo. O no sé si hoy se usa la mortaja, antes era como un vestido blanco que se le ponía. Ujú. Creo que hoy la gente se entierra vestida de otro modo, pero que no tiene bolsillo para decir uno se va de aquí, no se lleva nada físico, ¿no? Entonces tú decías que los mayores piensan en esto. Sí, Es una sí, atadura a la tercera dimensión. sí, a la energía que ellos producieron, Ujú. porque pues ese dinero, esa fortuna, esa energía es su propia energía y una resistencia al apego a la tierra, no irse, No, a, a quedarse. Entonces, en esa religión, lo que dicen es que te desprendas porque tu alma no se puede elevar mm, si sigue anclada con esa energía de, de de tener algo, una propiedad en la tierra, físico. Entonces es su propia energía la que no se quiere desprender. Y en esa religión lo que hace es que cortes con eso, por eso se hace que se reparta esa energía con los seres que él amó en ese momento o quiso, y en ese corte se queda en paz y se libera la parte energética y puede seguir el proceso de elevación o su siguiente proceso. Por eso no se lleva nada en materia. pero una persona humana, por más rey o lo que sea, o riquísimo, no tiene conciencia en el momento de la muerte, más allá de todos los bienes que esté dejando, que eso es una situación de trascendencia que se va a otro plano, que ya no es la materia, el dinero, no tiene esa Sí, pero conciencia. mientras él no suelte Ajá, esa parte mental, ajá, porque está conectada con la energía que hizo, ah, él siente que le pertenece esa ajá, energía que es de él, o sea, porque realmente es de él esa energía, porque él claro, la, fue su la creación en esta fue su creación, existencia, nada más que la hizo en 3D, entonces se siente claro, que se la ajá, tiene que llevar, ajá, pero realmente no, eso se queda en esta y posiblemente en otra reencarnación siga con esa gran fortuna, pero es porque sabe producir esa energía, es como sí, una habilidad, pero si no deja la ajá, anterior, ah, se queda anclado a esa vida donde dejó esa energía de dinero. Por eso a veces las almas o las energías de esta vida siguen ancladas sí. en vidas anteriores por esas energías que anclaron. Puede ser hasta de un amor, en especial ahorita lo que dices es el dinero que es muy apegado. Son anclajes al,
a la tierra para un enganche de reencarnación, Sí, de venir a recoger lo que me pertenece, entre comillas. a mí me parece curioso porque creo que somos los únicos animales biológicos, digamos, ¿no? Que sabemos que la muerte existe. No sé si el perro y el gato tienen conciencia, tal vez lo tenga, pero nosotros Sí, sabemos desde que empezamos a tener uso de razón que la muerte existe. Primero porque vemos morir a los mayores o a algún amigo o a parientes, a la sí, pero misma. es miedo a dejar la tierra. O sea que esta Eh, conciencia racional no basta a la hora, muchas no, veces, de... al apego, Ajá, al apego. muy bien, Y el un apego. animal no tiene apego, Ujú, solamente vive, sí, vive el día, cada vive el día es un momento. presente, su presente es cada Sí, día, ¿no? exacto, es la diferencia, Claro, mucha diferencia. ajá. Mira, hay un español que se llama Emilio Carrillo, o Carrillo, como diría yo, que se ha convertido en dije que es un español, referente espiritual para muchas personas que lo siguen a través de sus numerosas charlas y conferencias, porque este señor hace unos años tuvo la famosa experiencia cercana a la muerte y cambió su trabajo y se dedica a esto. Y hace una descripción de todo lo que sucede. Pero bueno, este hombre habla de conductor y coche, donde obviamente el coche, uno es el cuerpo físico y el otro sería la esencia, ¿no? Obviamente. Entonces él dice que el conductor es el que decide cuándo estacionar o aparcar el coche e irse y dejar al auto que vaya al desguazadero. Ujú. Él dice así muy simplemente que lo decide. Y bueno, no sé, ¿qué te llega de esto? Más allá de la... Sí, esta persona tiene ya una conciencia más desarrollada, más abierta, una panorámica más de Ujú, cómo funciona las partes sutiles, todos los campos energéticos, cuando él recuerda que es solo una energía, en la hora de su muerte mm, muy corta, entiende que al desprenderse se acuerda que él es el que manda en este cuerpo, en todos sus cuerpos, y regresa para volver a transmitir eso a las almas y que despierten o que vuelvan a recordar lo que nos borran cada que reencarnamos. Entonces es su forma de decirlo a su parte mental que que recuerden que que nosotros decidimos que esto es solamente es un móvil y que el claro, que lleva todo es el que maneja, él decide que no necesita que le estén diciendo a dónde ir, él es el que lleva el volante en sus manos. sí, Se los dice de esa manera para sí, que sea más sutil mental y lo puedan asimilar natural, sí, con más lógica. Eh, Porque de hecho no hay un rumbo, o sea, solamente está como manejando, pero no hay ni siquiera caminos, él no tiene caminos, él está ajá. todo como no tiene un camino específico, eso es lo que les quiere él como transmitir. Ujú. Y a propósito, a ver si te llega, ¿eh? No es que vamos a investigar tanto esto. Cuando él tuvo esta experiencia de cercana a la muerte, ahora yo no recuerdo, pero me parece haber leído que alguien le hablaba y le dio instrucciones, pero ¿esto fue una cuestión, entre comillas, limpia o fue algún tipo de interferencia? Si te llega. Mm, es como una interferencia, pero no negativa. Ajá. Es como si fuera, para él es un conocido de otras existencias. Ajá. Entonces es como un compañero del viaje de la Tierra, me dice. Ujú. Y en ese Dice: "No caso, es tan malo", dice: "No es no, tan no, malo". no, era por curiosidad, porque ahora Sí, yo no recuerdo, pero tampoco, creo que él tampoco ha dicho esa persona quién era, pero puedo equivocarme porque yo no seguí toda su obra. Más bien la pregunta se enlaza con lo que vimos antes del protocolo. Supongo que una experiencia cercana a la muerte, al menos un hilo de su esencia estaba conectada con su cuerpo físico, no es que se fue del todo y volvió, ¿no? Nunca sí, estuvo realmente, eso con o sea, fuera no, estuvo en no. el... Sí, muy bien. Cambiamos de Emilio Carrillo, nos vamos a un neurocirujano estadounidense que hace unos años se hizo muy famoso y su libro y después otros,
bestseller, primero allí y luego en el mundo. En español se llama La prueba del cielo, en italiano me parece Milioni di farfalle, mariposas. Este señor se llama Ivan Alexander, es un neurocirujano que estuvo en coma durante una semana en el año 2008 y cuando regresó tuvo que volver a aprender a hablar porque tuvo problemas, pero en este libro que se llama La prueba del cielo, él cuenta su viaje. Después fue acusado también, ¿eh? Pero creo que sigue siendo un bestseller. ¿Qué fue su experiencia? ¿Qué grado de validez tiene la experiencia de este neurocirujano, que además no creía en nada él? Ujú. Él, pues es su creación, Ajá, simplemente fue su creación, él quería como comprender qué tan real era todo lo que, como que se puso a prueba, ajá, porque él, siendo neurólogo, quería saber el funcionamiento, sabía que sí, había sí, cosas que no eran tan físicas, que aunque estuviera desconectado, quería comprender cómo funcionaba el cerebro mira tú. y qué tan importante era esa esencia, esa, qué es lo que lo mantenía como vivo al cerebro, en qué momento, por qué se desconectaba, y él quiso como volverlo a vivir, me Sí, dice, mira tú. y al desconectar, él hace su creación de ese lugar, él me muestra ese camino, esa luz donde él tiene esa creencia por tantas experiencias que le han mencionado varios pacientes y le tocó, creó también, yo siento que es una creación de él, creada por lo que le comentaban los pacientes, que ve una luz, entonces él se creó esa creación y ve como su mundo, o sea, es una creación de él. Te voy a Y hacer tres. Ajá, regresa. al regresar se da cuenta que es como, él creyó que había otra vez reencarnado como alguien diferente y se da cuenta que es el mismo cuerpo, pero hasta que el cerebro se empezó a recordar lo que traía en la memoria, empezó como a desinflamar, no sé, es que veo que estaba inflamado, Sí, justamente él tuvo empezó a una sí, meningitis de un tipo que realmente no deja chance a la persona, con lo cual sí, sus colegas médicos y el hospital donde él trabajaba pensaban realmente que ya no tenía solución. Y luego de 6 días de coma, sí lo solucionaron, obviamente desde el punto de vista médico, con los antibióticos sí, necesarios, pero él dice que sentía cuando estaba del otro lado, el título es La prueba del cielo en español, sentía un murmullo y luego prestó atención y vio a tanta gente de rodillas que rezaba por él. No es sí, que él de hecho fuera es el cielo, religioso, pero se no, hicieron cadenas de oración por este doctor que era muy querido como médico. sí, Esto es real. sí es real. Mm, La energía de la gente sí, al pedir por él sí, es como muchas líneas ajá, de, es que se ven como muchas conexiones, que como la unión, sí, hicieron como una fuerza claro. y él veía cómo estaba desprendido, veía, aunque él no tenía una creencia Sí, religiosa, pero sabe que existe. ajá, Entonces, el amor de sí, esas personas sí, que el amor, salen él de habla su del amor, sí, pecho, sí, él habla del salen amor, de su pecho, sí, no fue tanto religioso, sino el amor que sí, ellos sentían por esta persona como agradecimiento, pedían por esa salud de él, y eso fue lo que le volvió a él lo maneja como el cielo, porque él ya sí. estaba como más Pero bueno, elevado, esa entonces fue la vio más traducción que le claro. pusieron en español, porque en italiano habla Sí, de mariposas. sí, Y te yo veo digo, un ah, sí, es como un estado de quietud, de ajá, paz, y cuando sentía que pedían por él, sentía como es que está como contradictorio, sí, porque sí, como que él también quería como que sentía que siente necesidad de ese amor de los demás hacia él, como es una carencia, porque ajá, está en esas 2. Entonces, está trabajando esa parte también él, te de voy que a, siente que le falta que lo quieran, entonces, ajá, como que se provocó eso para sentir a ver qué tan real es. te voy a contar una anécdota de este No señor. sé, Fíjate eso que me muestra. una anécdota, la crítica dice que su libro, como la religión, es un acto de fe que convence a quien quiere convencer. Pero a mí lo que me llamó la atención de este libro o de este autor, que eso lo contó luego, es que él
ve a una muchacha que es puro amor hacia ella, pero no es que hablan, parece que de alguna manera se conectaban y él sentía el amor de esta joven hacia él. Cuando pasa todo esto y regresa y vuelve a aprender a hablar, porque tuvo que hacer toda una rehabilitación neurológica, porque algún daño cerebral después lo superó, pero lo sufrió. A él se le puso en la cabeza investigar quién era esa muchacha, porque él no la conocía, y resultó con sus investigaciones aquí en 3D investigando que él era un hijo, él sabía que era un hijo adoptivo de una familia pudiente que le permitió estudiar y por eso se convirtió en un gran neurocirujano. Pero lo que él no sabía es que esta familia lo adoptó a él y había una hermana biológica que él no había conocido y que estaba muerta, y que cuando conoce de la existencia de esta hermana y ve la fotografía, él dice que es la misma joven que vio en ese cielo. Sí, ¿Cómo es sí eso? es real, sí es real. Lo que Ujú. pasa es que cuando él estaba en coma, el alma, la parte sutil se desprende y como no existe el tiempo, se puede ver el pasado y estaba como esa conexión. Dice que alguien le menciona que la revise quién es, simplemente que esa alma estaba como buscándolo. Ajá. Entonces, las almas se buscan en diferentes dimensiones, en diferentes tiempos, y ella andaba buscando esa alma siempre porque sabían que existía ese cuerpo en algún lugar, porque si fue adoptado, lo tenían en mente, aunque no sabían quién era, dónde está, qué había sido de él. Pero cuando se desprende, las almas se vuelven a conectar. Entonces, cuando tuvo ese lapso, totalmente la cara, pero es de una, tiene conexiones desde vidas pasadas, por Ajá. eso las almas están conectadas. eh, Reconoció esa esencia ajá. y cuando regresa dice la soñé, por eso cuando soñamos y nos desprendemos es el mismo efecto. Sí, Vemos él en el libro la situaciones, describe como una joven, no recuerdo ahora, pero bueno, una joven de la que no sabía su existencia, pero era la edad más o menos en que había fallecido ella acá en la Tierra y que era su hermana biológica. O sea que la sí, creación fue suya, pero este dato es verídico, sí digo yo, estaba toda la conexión, por sí, poner una palabra. Ok, sí, ujú. ok. Ah, bueno, rápidamente. En alguna regresión o en algún sitio que leí, parece que John Lennon, el famoso John Lennon, cuando lo mataron, él estuvo en un bucle por mucho tiempo hasta que alguien le hizo entender que es así esto. ¿Qué te llega? Ay, es que sentí como ¿Qué lo sentiste? jalaron por la espalda. Bueno, él recibió, lo mataron, obviamente, Sí, pero, sí sentí, pero pero sentí que como que lo jalan no una sé, una energía muerte negra. inesperada. Ah, ok. Ujú, O y sea, sentí como me el habías hablado de las muertes que habíamos visto en el protocolo, ¿no? La muerte accidental, que dijiste que era diferente de la muerte de enfermedad. sí, En- pero aquí es como los asesinatos Sí, también entran en esas entidades que los provocan. Estas entidades provocan eso, o sea, se les meten a ciertas personas para que se provoque la muerte, o sea, es como provocadas por alguna diferencia energética que tengan, y en él sí veo, sale por la espalda algo negro, es como si se lo ajá. hubieran metido y Bueno, sentí la no espalda. sé hasta qué punto estás conectada con John Lennon. Igual hagamos un paquete de información de todo lo que sale en las sesiones, ¿no? Ah, Si sirve. sí, es diferente, por eso entra el bucle, es como si lo hubieran jalado Ajá, y sintió el dolor, como si su sangre se hubiera como contaminado, no sé cómo explicarlo, ajá. pero es su energía, es como, Ah, ay, no sé, es que se siente muy extraño. bueno, nada, era que Pero esto me sale y surgió. entra al bucle, pero es de estas entidades, o sea, es una Ajá, dimensión de estos seres. ok. Oye, tú hablaste de los niños como que tienen una energía más, transparente, que se entregan fácilmente, ¿no? Los abortos, independientemente de que sean provocados, son naturales. Tiene conciencia, o sea, hay una Sí, tienen esencia conciencia. en esas Ujú. células que antes de ser incluso un feto, cuando no es un feto, antes, tienen conciencia de que están pasando de una tercera dimensión a otra dimensión. Sí, los que están todavía dentro de su madre, Sí. este, a veces ellos se arrepienten de venir a la tierra.
Es Ah, como cuando se quedan, como que se mueren solitos, ajá, como que les da miedo llegar a la tercera dimensión y se arrepienten y ah, unos se van. Su ah, alma, o sea, esa esencia se va y el cuerpo se queda como desconectado, mm, entonces ya no late el corazón, porque el alma es la que mantiene que siga creciendo ese feto, se puede decir. Pero desde antes ya está como esperando, escoge a esa mamá, ¿me explico? sí, Y también espera el momento que también la mamá y el papá estén de acuerdo, porque todo esto es una concepción, es como si todo está como calculado, se puede decir. O sea, tiene que no encajar es el, sí, todo tiene que encajar porque el universo está como todo en armonía. Entonces, cuando él decide, muchos entran desde antes de cuando sí, hace la fecundación, antes, pero si el bebé mm, decide, está como afuera la burbujita, es como una esferita, ah, que una sería la lucecita. esencia, La esencia es como una lucecita. Entonces, entra. Unos entran después a los 3 meses, pero están ahí alrededor, dentro ajá, del campo energético de ajá, la madre, se puede decir, porque eligió bajar a la tierra, elige esa mamá. Entonces, encuentra el momento óptimo para entrar ya adentro y empieza a crecer. Cuando la mamá le empieza a hablar a ese bebé, empieza a crecer. Cuando es un aborto, es porque la mamá tiene alguna emoción y empieza a mandar ese pensamiento de miedo, de inseguridad, y el bebé siente todo eso. Entonces, unos sí se resisten a vivir y otros por eso siguen vivos, como que sus almas quedan truncadas, quedan mm, como pérdidas, entre comillas, en los abortos provocados cuando los cortan. Ay, es que se ve muy no, no, feo. mires, yo te dije también naturales, porque por cuestiones médicas, o sea, Y por cuando cuestiones de es salud, natural, hay mujeres que cuando no es por logran salud, es porque el alma llevar adelante el embarazo. de ese bebé no estaba como listo o preparado para la tierra. Es como que le da miedo Ya, y pero rein pero los médicos ven la causa física de una persona que no logra que se anide el embrión o lo que sea, no sé. sí, es que está como fuera de su espacio o de lugar, Ajá. pero es porque la misma alma, el mismo ser provoca todo eso. Es como que, ay, es que es muy variado. Como que hay Es como que sí, no es sola una sí. explicación la médica, digamos que No, el eh, médico tiene que decir lo que ve en sí, físico, lo qué que es lo ven que con marca, los pero estudios. tiene que ver mucho con la decisión del alma Ajá. de ese bebé que viene. Él es el que decide si quiere o no quiere venir, o Ujú. si siente miedo o está seguro, está emocionado. Por eso es tan importante que la mamá, la persona que los tiene en su vientre, se sienta en armonía para que él pueda desarrollar todos esos 9 meses de gestación, Ujú. porque todavía viene el momento de salir donde empieza la realidad en una tercera dimensión completa, cuando él tiene que respirar por él mismo, cuando él tiene que sobrevivir por él mismo, es diferente. Entonces Ok, es un proceso como de decisión. Ay, muy es que es bien. muy extraño verlo. No te conectes. Cuando hablaste de los niños que son más ligeros y están enfermos, sobre todo, dijiste niños oncológicos, ¿no? Una vez leí una estadística hace muchos años que parece que los niños, cuando estaban hospitalizados, ellos en el fondo sabían que se iban a ir de este plano, pero los padres estaban tan pero tan angustiados que ellos aprovechaban el momento, esto lo leí, aprovechaban el momento de desencarnar cuando sus papás se habían ido de la habitación, o porque tenían que hacer el cambio, ir a su casa, o porque se iban a comer algo y luego volvían. Y ahí es donde se producía el pico, estadísticamente hablando, esto viene de los Estados Unidos, que los niños estos desencarnaban en el momento que no estaban los padres. ¿Qué te llega de esto? Sí, es que ellos no tienen tanto apego. Como apenas es lo que te comentaba, Sí, por eso, lo es dijiste un alma antes. independiente donde él decide venir. O sea, todavía ni siquiera ah, esas almas de padres es una nueva etapa. Entonces, normalmente al no estar sus papás no siente el apego, porque si no se apegaría a Por eso, ellos. les cuesta más cuando los papás están ahí. Ajá. Sí, Ah, porque los papás lo los retienen, atraen, claro, los claro. atraen, no que él se despegue, sino que los papás, por el deseo de, pues, de amor que lo están esperando, ya le están
como abrazando, si me explico, energéticamente, aceptando ese nuevo miembro de familia y esa almita se siente como ya integrada. Entonces, al no estar ellos, es más fácil que se salga de su cuerpo y vuelva al lugar donde él quiera estar. Muy bien, tres opciones para terminar, porque si no se va a hacer muy largo esto, y es un tema que no se puede acabar, sinceramente. Mm, Te sí. propongo que te conectes, si es posible, con tres personas. Uno es un señor que está aquí todavía, en el norte de Italia, el señor Giuseppe. Los médicos le dan 3 meses de vida, ya está con metástasis cerebral. Si te llega alguna energía de él, que le pasemos la información que se tienen de todas las sesiones, como para hacerlo quizá más consciente. Te llega algo del señor Giuseppe, que sería José. Ujú, lo veo muy, Muy muy débil. débil, Sí, muy débil. sí. No me escucha. Ah, Es como si estuviera sí. divagando así, pero lo veo muy Sí, sí, lejos. sí, 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 sí. Muy Es bien. como si ya su cuerpo está Sí. como desconectándose. Claro, le han dado O tres sea, meses, pero puede ser una semana también. A eso voy, dicen los médicos. En principio 3 meses, pero no hay no, está nada. muy, muy débil. Lo veo muy, Muy bien, no, como si no latiera tanto su corazón. Es como claro. se resiste su cuerpo, sigue, pero muy lento, muy lento. Hoy escuché decir que come cuando su hijo va a verlo, come, como que está Sí. aferrándose. Cuando el hijo no logra llegar a tiempo, la enfermera dice que no ha comido, pero en realidad ya los médicos Sí, saben que. su hijo como que lo abraza y lo llena de energía porque él ya no tiene tanta energía Ajá. vital. Entonces, él se sigue como, él resiste por ver a su hijo. Es como, Sí, quiere seguir, exactamente. pero Él su espera que cuerpo su no hijo llegue. responde, Ok. pero su cuerpo ya no responde lo Ujú. que debe. Por eso está como en agonía. Pero Ah, es el cuerpo, no su alma. Su alma sí quisiera estar, pero su cuerpo ya no, está muy deteriorado, muy lastimado ya. sí, hay modo de que se le lleve, de regalarle un paquete de información, si lo puede recibir, incluso en el momento después, ¿no? De la separación. No sé. Sí, le estoy explicando que es un proceso natural Sí, y que se despida de su hijo en su momento sí, para que cuando esté junto con él, para sí, que no se sienta solo y es como una despedida en armonía y que su hijo está ahí, porque su hijo se sentirá muy triste que en el momento que él tenga que ir a bañarse, él haya decidido irse. Entonces, es como que lo acuerden entre almas, ujú, porque igual el alma él no quiere ver, si el hijo no quiere ver, él se irá y que se vaya él tranquilo, pero sí, si los dos quieren estar y él quiere estar, que le pregunte, ujú. porque por algo él está ahí, es porque hay una armonía de amor Sí, hay mucho mutua que amor, hicieron. hay mucho amor, sí. Entonces, yo le digo: "Tú considéralo Ujú. lo más propio, lo más coherente, lo más desde tu corazón, lo que tú sientas que es estar sin estar lastimando tanto este cuerpo que ya no resiste y te estás, agonizando, y quédate como en paz de Muy todo bien, lo que has realizado". muy bien. Todavía está como en un poquito como muy Bueno, débil, pero su alma sí lo. es que justo antes de empezar este ciclo tuve noticias de esta persona, entonces me lo apunté, digo. Okey. Muy bien, vamos a dos desencarnados. Uno Ujú, era un anciano que conocido, muy inteligente, un médico pediatra muy mayor de edad, el doctor Mario, italiano. Cuando fui a verlo, es algo personal, pero ujú. cuando fui a verlo antes de que él desencarnó en un hospital, pero cuando fui a verlo todavía no estaba en el hospital. Y siendo el médico y muy mayor, él estaba muy enterado de todo, pero todavía hoy recuerdo la frase que me dijo: Fernanda, este es un momento dramático.
como fue hace algunos años, yo lo veía como, obviamente, era un señor mayor, médico, ¿yo qué le podía decir? Y él interpretó así, ¿qué te llega? Si es que te llega algo. Una persona muy querida, Sí, pero ya no lo veo en este plano. Está como en otra dimensión. claro. En ese momento, me Eh, dijo así, porque él estaba Ujú. ya pensando en su anciana esposa, me imagino, ¿no? Que él estaba desencarnando primero y él era el médico, él era el que asistía también a su esposa anciana, obviamente. Me imagino que la frase fue ahí, pero bueno, entonces nada, que reciba toda la información y quizá que ya la recolectó él, él por sí mismo y con Sí, su capacidad, con su inteligencia, con su conciencia, ¿sí? sí, Y tiene una conciencia muy elevada. Él sabía entonces, dónde iba. muy Pero no bien, está aquí. muy No bien. lo veo, ni está encarnado tampoco. No, muy bien. Y para terminar, no sé si quieres, es que hace años, no muchos, un colega mío se suicidó y hace más años, cuando yo era muy joven, un muchacho de mi edad, Miki, se suicidó, era estudiante universitario de psicología, me parece. Yo, han pasado décadas, espero que haya recibido más información. Si recibes algo de Miki y de Bernard, que era belga, mi colega Bernard que se suicidó no hace algunos años. Y Veo basta. dos líneas muy diferentes. Sí, O sea, se fueron por diferentes direcciones, pero hay uno, el segundo, lo veo todavía muy como atrapado. hace poco que se suicidó, es Ese, Bernard, el el segundo. belga, ajá, hace Ese relativamente sigue como en un atrapado. lugar atrapado. Ujú. En el primero, sus Miki, familiares han pedido mucho por él y ha como cortado ajá, como aquí se le llama como purgatorio. Es ajá, una tontería esta no. palabra, pero está como en esa dimensión de introspección, como que se está liberando de esas energías porque se autocastiga Y podemos mandarle por también la información. Él tendría, yo no recuerdo, sí, 18, le 20 estás, años habrá tenido, sí, pero hace nos hemos mucho. conocido, hemos jugado juntos. Y hoy tendría más de 50, si no más de Sí, 60, no lo sé. O sea que pasaron décadas para nuestra dimensión. Sí. sí, él sí te escucha de repente porque tú lo Ah, piensas. sí, sí, sí. Entonces, cuando lo piensas, le das información Sí, sí, yo lo de lo que pienso para... haces Ajá. y él ha tomado Ah, como esa, es como si fueras tú un libro, le estás dando, le estás como leyendo y él está tomando conciencia en esa dimensión y está como desprendiéndose claro. de esas culpas, Sí, sí. porque son culpas las que traía, Ah, sí. como rabia, como, Ah, no sé, ajá. pero él solo está haciendo como su proceso. Y el otro chico, no, él sí está como en un bucle, Ah, en una muy atorado todavía, él sí no entiende nada, es como si estuviera todavía dopado. claro, Lo veo como, como peleando con esencias, como si no estuviera, no sabe nada, como si no estuviera muerto y, o sea, pero eso claro. lo sentía desde cuando hasta vivo. Digamos que O su sea, fallecimiento sorprendió a todo el mundo, ¿no? Porque, sí, pero él nunca estuvo consciente. ajá. Él sí está todavía su energía muy pesada, lo tienen como en un lugar muy denso, es como un cuarto negro, es donde yo Ujú. lo veo. Bueno, y con todo esto que dijimos antes de volver, me acordé de un niño, Nicolás se llamaba, y no recuerdo si tenía 8 o 10 años, pero los papás lo habían preparado para que aprendiera a ir solo a, no me acuerdo, Ujú. a tomar una clase de algo. Y la primera y única vez que fue solito, escuchando música, se distrajo y en las vías del tren falleció, causando un gran dolor en aquella familia, pero de esto hace muchos años ya. No sé si te llega, Nicolás. Sí, veo que su cuerpo físico está atravesando las vías, no Sí. escucha, No, porque no estaba con escucha. las auriculares, sí. Sí, la gente le gritaba, pero él nunca Sí, escuchó. La gente le sí. gritaba, niño, ay, es que se siente, Ay, sí, a mí también. se siente Lo que muy pasa fuerte. es que era la primera vez que solito iba a ir porque le habían enseñado bien cómo hacer y lo único que tenía que hacer era cruzar las vías del tren y estar atento a las barreras, a lo que sea, a las indicaciones. Y él se distrajo escuchando música.
Pero Sí, han pasado dice muchas décadas. muchas ¿Cómo décadas, sí, está? dice, fue un error, Ah, un descuido, ah, y se agarra mucho las manitas así. ah. Dice, dice, no me di cuenta, fue un error, porque se da cuenta que sus papás le lloran mucho Pero sus todavía. papás ya pasaron, ya desencarnaron de este plano. O sea que Sí, ya... pero en ese momento está, pero haz de cuenta como si sus Ajá. papás ahora que ya fallece, Sí, van por él, es como sí. si fueron por él Ajá. a ese porque estuvo mucho tiempo como, aunque pidieron mucho, pero su conciencia es como que no se les, es que no se Era les muy quedó. pequeño. Él era muy pequeño, este fue Sí, un su accidente. conciencia fue, pues, ¿qué pasó? O sea, él no recuerda. Ah, Recordó después que fueron sus padres y le explicaron a esa alma, ujú. porque no los podía ver, no los podía tocar. Y ahora que Ah, están sus esencias están como en otro espacio todos, sí. porque van a reencarnar. Ahora él va a ser como el papá. Ah, muy bien. Bueno, lo único que me acuerdo de esta familia es que luego ellos trataron de tener otros hijos y tuvieron otro varón que hoy vive, es un hombre grande, pero a este cuando era niño, el segundo hermano, le mostraban las fotografías y le hablaban de Nicolás, o sea que su hermano, Sí que lo hoy veía. sí, la Ujú. familia quiso tenerlo presente siempre y había fotos y bueno, eso. Ah, por supuesto, gran dolor en esa Sí, familia. dice Nicolás que él nunca creció, que él siempre se quedó Ah, de esa edad para que, es que cuando fallecen, se quedan en esa, ya no siguen creciendo ajá, para que lo sigan recordando como en ese, ah. hasta que ya deciden por ejemplo, como en él no se fue tan rápido, porque él sentía que tenía que estar con su familia. Él duró mucho tiempo en su casa. Yo me creo que fue de todo una ciudad que se quedó muy sorprendida por este hecho, evidentemente, ¿no? O sea, Sí, pero ahí no era como un amor o sea, un amor de tristeza, o sea, ahí fue más la sí, tristeza. sí, sí, la sorpresa de esta Sí, tragedia, era una digamos. energía de tristeza, Sí, sí, de sí, pobre sí. familia, o Sí, sea, sí, en sí, sí. tercera persona, no Sí, como un amor al niño, ajá. pero sí pedían que tuviera como esa resignación y que el niño pudiera encontrar su camino. Nada más, eso es lo que veo. Y sus Bueno, papás siempre estuvieron con él ajá. hasta después de fallecidos. Se ve que se van juntos. Entonces tú dices que ahora van a encarnar los tres juntos. Igual les mandamos toda la Pues información. sí, ellos están como Mandemos. en otra dimensión, en su espacio, en su Ujú. creación, y tienen como pensado regresar, pero es que están como todavía decidiendo Sí, porque sí, sí, todavía hay familia. Entonces sí. pueden ser como, están decidiendo también, pueden ser libres. Claro, y en los hermanos de que quedan en la vida, que hoy son todos adultos, Ujú. queda ese tremendo dolor, esa marca del fallecimiento de este niño, que no era culpa de nadie, evidentemente. No, no, de Pero hecho se él es arrastran traumas sus hermanos. Es como una experiencia, para que ellos también tengan como precaución. Ujú. Y bueno, es como una memoria de Claro. también de que se mostró sin, es que es muy difícil porque él no lo hace como con esa intención de lastimar, pero Claro. se quedó esa energía de dolor Ah, por la mm, tragedia, pero él no lo había visto de esa manera. eh, es como que también le dice, ya no lo veas, le dice a su hermano, ya no me recuerdes así, estoy bien, estoy con mis papás, estoy claro, bien, claro. para que suelte esa memoria Sí, sí. de ese recuerdo, solamente así se lo muestra, pero en sueños, Muy bien. porque él lo Lo sueña. sueña Ujú, mucho. Entonces que siga adelante progresando con su propia ampliación de conciencia, ¿sí? Y ujú. vamos a volver, Alejandra, quería hacer tres, cuatro preguntas y fueron tantas. Voy a Está bien. contar, voy a contar de 1 a 3 y tú vas a llegar al tiempo presente. Te vas a liberar de todas las sensaciones, energías, cualquier recuerdo, todo lo que hayas visto, sentido y experimentado, lo dejas. 1. Te preparas a volver clarividente, feliz, alegre, fuerte, fortalecida a esta dimensión. 2. Y vas lentamente abriendo tus ojos. Y 3. Abre tus ojos. Listo. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Fue un poco largo, me parece, pero bueno, ya está. Ya está. Nos paramos Sí, acá. Es un muy tema bien. muy amplio. Gracias, Sí, Alejandra, y gracias a gracias a quienes ti. verán el canal y bueno, habrá tantas de estas investigaciones y cada una será en sí misma una fuente de información o no. Exacto. Gracias. Hasta Bye, luego, bye. bye, bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres
Estas inteligencias pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych.
Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy.
Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Eh, Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención Dziękujemy za Waszą uwagę. y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.